Felices. ¿Cómo está? Bienvenido, Pablito, día lunes. ¿Cómo andás? Muy bien, iniciando la semana con mucha energía, con mucha producción. Mucha producción, mucha información. Mamá Felices que se las trae recorriendo Latinoamérica y hoy inaugurando una sección nueva, cápsulas, noticias en el mundo, junto al señor Pablo Bricker. No se lo pierda porque ¿querés estar informado Claro. de lo que pasa en cualquier parte del mundo? ¿Dónde? Sino en Mamá Felices todos los días vamos a estar recorriendo junto a Pablo Bricker noticias en el mundo. Y Con además, lo que queda de Pablo Bricker. ¿por qué? ¿Le pasa algo? ¿Y usted me escucha normal? Yo lo escucho normal. Nunca fue muy normal, Pablo. Bueno, eso ya lo sabemos. Yo me refiero a la voz, ¿no? Tiene una voz impresionante. ¿Usted es normal? Yo soy normal, sí. Dudo. Bueno, así arrancamos. Es día lunes, espero que la estén pasando genial. Como siempre les digo, la mejor compañía, esta comunidad de mamás felices. Y se viene el evento del año, se viene Mamá Felices Workshop. Ya llega. Ya llega, 23 de junio, junto a la señora Karina Castro Fúmero. Ahí estamos viendo nuestro flyer de presentación. Quedan pocas ubicaciones. ¿Cómo va la escala? ¿Se va completando? Sí, pero no sabés, la gente, aparte me encanta porque hablo con todas las mamás, conversamos un rato, dicen, ay, tengo que dejar a los chicos, ¿cómo hago? ¿Qué horario es? Así que la verdad que estamos en vivo, estamos saliendo en vivo desde Uruguay. Hola Uruguay, hola Chile también. Toda la gente de Latinoamérica que quieren venir. Además, Claro. hay una mamá uruguaya que dijo, me tomo el buquebús. Saludos a la gente de buquebús. Me tomo el buquebús y llego a Buenos Aires. Se viene desde el paisito para Sí, acá. total, así que va a ser un gran evento, el 23 de junio de 9 a 13 horas, Hotel Escala acá en la ciudad de Buenos Aires. Pleno centro. En Argentina vuelve Mamá Felices presencial con Karina Castro Fúmero, crianza en el siglo XXI. Es para toda la familia, para las mamás, para los papás, las abuelas, las tías. Hoy todo el mundo se dedica a la crianza de los niños, así que qué mejor que escuchar a una especialista muy vinculada con la neurociencia, Sí, claro. muy vinculada con la salud mental, un tema que en todos los países es muy importante tratar, todo en ella. Karina Castro Fúmero, exclusivo, únicamente la vas a ver en Mamá Felices y es en Argentina. Es nuestra. Es nuestra, así que bolsas de Mamá Felices, coffee break. ¿Vas a venir vos? Ya le dije que sí. ¿Va a venir usted? Bien, así que Pablo Bricker estará, así que a todas las mamás que lo vean digan... Adoro Pablo, los niños. Pablo Bricker, así que vienen mamás con los niños, vienen mamás y papás, es para la familia. Me gusta porque a veces nos llama, dice, somos dos, somos una familia. Que vengan todos. Me encanta, así que se está armando una linda comunidad este 23 de junio en el Hotel Escala Karina Castro Fúmero. Me puedo comunicar, ¿no? Todavía. Sí. ¿A qué teléfono? ¿Cuál es? 11-4-144-2183. Mis amigos de Aptra, gracias a Aptra Martín Fierro. ¿Estuviste por ahí dando vuelta, Pablito? Estuvimos el ahí dando Martín vueltas. Fierro. Gran premio de la República Gran Argentina. premio, estamos compartiendo imágenes de lo que fue esta mega fiesta en el Hotel Hilton de Buenos Aires, Argentina. Y gracias por sumar a Mamá Felices. Acá lo voy a mostrar al señor Luis Ventura, que es su presidente, y a todo el equipo de Aptra, socio, jurado, todo el equipo por sumar a este programa en UCL Televisión. Aquí está la tapa, 50 años Martín Fierro, espectacular. Así que ahí está presente Mamá Felices, esta comunidad hermosa, dentro de los Martín Fierro de Aire, el más importante, la ceremonia más importante en la República Argentina. Yo creo que una de Ahí las está. mejores ceremonias de los últimos 10 años. Sí, impresionante. Muy porque emotiva. aparte, después de 2 años, el reencuentro, como estamos viendo, de Mirta y Susana, Sí. dos mujeres, dos celebrities de nuestro país y de grandes partes de Latinoamérica. Vivas, Chiquita, claro. Chiquita triunfó en Colombia, en Uruguay, en Paraguay. Susana vive en Uruguay, así que bueno, recorren ellas Latinoamérica y nosotros también de la mano de Aptra. Muchas gracias por sumarnos, ¿no? a este gran evento. Bueno, si te parece, ya hemos hablado mucho. ¿Vamos a la provincia? Vamos a la provincia de Córdoba. Allá vamos. Y seguimos acá en Mamá Felices, Pablo, y es una entrevista que la verdad el otro día, mirando un poco parte de su conversación con uno de los medios argentinos, con Revista Viva, dije, tiene que estar en Mamá Felices, porque tiene que ver con la mujer, tiene que ver con los derechos
tiene que ver con esta comunidad que siempre decimos que tiene que ver con mamás, con papás, con familias y con toda aquella persona que también de alguna manera se vincule con la crianza de los niños, con el empoderamiento de la mujer. Y con los derechos que tenemos, no solamente como mujer, sino en el trabajo. Está con nosotros Georgina Orellano. ¿Quién es Georgina? Hola, bienvenida. ¿Cómo estás, Hola, Georgina? ¿cómo estás? Es secretaria general de ANMAR, así se pronuncia, Asociación de Mujeres Meretrices de la República Argentina. ¿Está bien? De Argentina. Sí, ¿Está así perfecto? Y la verdad me gustaba mucho tenerte en los estudios de Mamás Felices. Primero, felicitarte por el libro que sacaste, que se llama Puta Feminista. Lo presentaste en la Feria del Libro. Sé que fue impresionante la llegada de la gente, la importancia a tu historia en gran parte. Y ahí te voy a preguntar, ¿por qué decidiste reflejar parte de tu vida en este libro? Y después hacer hincapié en esto que ustedes están pidiendo, esta igualdad frente al trabajo, frente a una propiedad digna, un lugar donde vivir y todo lo que conlleva el trabajo que ustedes realizan. Así que primero quiero preguntarte por el libro. ¿Por qué te inspiraste en dar a conocer parte de tu historia? Bueno, la propuesta llegó desde la editorial Penguin Random House hace un par de años, porque yo utilizo mucho mis redes sociales personales para poder contar el trabajo que realizo ya hace 16 años, que es el trabajo sexual en el espacio público, contar historias que por ahí están muy alejadas del imaginario social construido desde la vida nuestra y que siempre nos ubican en categorías victimizantes o en actividades criminales, y hay un borramiento hacia las decisiones y capacidades que tenemos de poder decidir quienes ejercemos la actividad. Así que me habían convocado para que todo eso que yo escribía en mis redes sociales, contando la relación con los vecinos, con los clientes, la relación entre las compañeras, los lazos de solidaridad, las estrategias de cuidado, qué nos impulsó para acercarnos un día al sindicato, cómo nació la conciencia social de querer visibilizarnos y exigirle al Estado derechos laborales para las trabajadoras y trabajadores sexuales, pudiera estar en un libro donde pueda narrar historias de una trabajadora sexual y poder compatibilizar historias individuales como también historias colectivas. Pasando un poco a tu vida privada, vos te criaste con tu mamá, con hermanos, tu papá falleció cuando eras chica, tu mamá limpiaba casas, ¿correcto? Sí. ¿Y cómo fue esa etapa de tu vida en donde después tomas la decisión de cómo enfrentar tu vida y qué hacer de tu propia vida? A ver, te lo cuento para que nos relates un poco y que la gente pueda conocer de tu propia experiencia, porque seguramente hay un montón de mujeres que transitan por situaciones parecidas y que estamos todavía en una sociedad que por ahí dice una cosa y hace otra. Muy prejuicioso. ¿No? ¿Compartís lo mismo? Sí, por ahí hacia afuera uno manifiesta una cosa y por otro lado es lo que le pasa a ustedes de sentirse todavía limitadas, ¿no? Bueno, como bien vos dijiste, yo vengo de una familia de sectores populares, numerosa, con muchos hermanos, y una familia monoparental donde mi mamá era la que cargaba con todo el cuidado de nosotros. ¿Cuántos hermanos eran? 6. 6 hermanos. 6 hermanos, sí, yo soy más o menos la del medio, ¿no? Y siempre en mi casa mi mamá nos crió con la idea en que teníamos que terminar el colegio. Y que después del colegio cada uno sabía que tenía que salir a trabajar de lo que sea para poder ayudar al sostenimiento económico de esa familia, de ese grupo familiar tan grande. Entonces yo ya tenía experiencia de mis hermanos mayores que cuando terminaban el colegio secundario iban a buscar trabajo en el parque industrial, que estaba muy cercano en el municipio donde aún hoy mi mamá y todos mis hermanos viven, que es en Presidente Erqui. Y que nada, hacían un currículum y que iban a entrar a trabajar a la fábrica, y yo siempre tenía mi deseo de poder ir a la universidad. Sabía que ese deseo y esa decisión iba a estar un poco limitada, porque lo primero era trabajar para ayudar a mi familia y después para costearme el poder ir a la universidad. Y me encontré sin tener cero conciencia de lo que es el mercado laboral y lo que implica para las mujeres, sobre todo que venimos de los sectores populares, las opciones acotadas que tenemos. Me encontraba con trabajos muy precarios, con trabajos con horarios rotativos, con mucha carga horaria de 12 horas y trabajo de limpieza. O
O sea, lo que a mí mal me pagos. ofrecían, totalmente, me ofrecían trabajar limpiando en la fábrica, empecé siendo empleada de casas particulares, después fui niñera, trabajé también en una fábrica un mes nada más y no soporté las condiciones y también el maltrato, y de eso mucho no se habla, y cuando se habla del trabajo sexual, como que parece que es el único trabajo mal de esta sociedad, y yo he tenido muchas otras experiencias de trabajos en las que verdaderamente la pasé mal. Y no hay nadie que me esté preguntando por esos otros trabajos, sino que dan cuenta esto de los prejuicios que hay, que el único trabajo en la que una puede padecer es el trabajo sexual, sin ver que la explotación y las malas condiciones laborales están en casi todos los trabajos. Y a partir de qué tu cabeza cambió, decir, bueno, la verdad, no solamente voy a trabajar para que las mujeres, para que los que trabajan justamente con su cuerpo, con todo lo que venís comentando vos, tengan sus propios derechos, sino ¿qué te hizo a vos el clic de estar dentro de lo que es ser la secretaria general justamente de este sindicato y con todo lo que implica ya también a nivel sindical, político, social, hasta incluso una ley que las pueda acompañar? Empezamos a tener problemas en el barrio donde aún hoy sigo trabajando, que es acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Problemas con los vecinos y también problemas con la policía. ¿Qué tipo de problemas? Y teníamos que pagar coimas policiales para que nos dejen trabajar de manera tranquila. Y por el otro lado estaba también la disputa con el uso del espacio público, con un grupo de vecinos y vecinas que nos echaba la culpa a nosotras y nos hacía responsable de todo lo que sucedía en el barrio, desde las cuestiones de la inseguridad hasta también pasando porque muchos eran propietarios y propietarias y no podían alquilar o vender sus propiedades porque decían de que como era una zona roja donde había prostitutas, nadie quería ir a vivir en esa zona. Entonces estábamos con esos dos frentes, por un lado tratar de generar algunos acuerdos con los vecinos para no perder nuestras fuentes laborales y por otro lado la policía, que frente a esa enemistad y esa disputa entre vecinos versus trabajadoras sexuales, un poco nada, se montaba su negocio, ¿no? Nos decía, bueno... Claro, querés estar acá, tenés que coimear o tenés que pagar y te dejo acá, por ejemplo. Sí, te dejo trabajar tranquila y nosotras le preguntábamos, y bueno, pero los vecinos ¿qué? Habían empezado a juntar firmas también para trasladarnos a nosotras de las zonas en las que trabajamos o expulsarnos también. Y ellos nos decían, bueno, si llaman a los vecinos podemos hacer oídos sordos, pero estaba claro que sí o sí teníamos que negociar para poder trabajar de manera tranquila. Y eso fue lo que nos impulsó a acercarnos al sindicato. Primero para contar lo que nos estaba sucediendo y después para ver si el sindicato podía generar alguna acción donde no se sigan vulnerando tanto nuestros derechos. Y nunca pensamos, primero, que teníamos derechos laborales, digamos, la idea de poder exigir derechos laborales, y después algo que nos cambió es que nos generaron conciencia en hacernos entender que el trabajo sexual no era delito. O sea, todas nosotras teníamos esa idea de que lo que estábamos cometiendo era un delito y por ende naturalizábamos un montón de prácticas que ejercía la policía, que hoy por hoy podemos señalarla como violencia institucional, pero hasta ese momento pensábamos que era así. Era si estoy cometiendo un delito y bueno, sí, la policía me va a detener de manera arbitraria, me va a hacer actas contravencionales, me va a exigir coimas policiales, me va a hostigar de manera permanente. Y en el sindicato nos enseñaron los derechos que teníamos, nos hablaron de las legislaciones, qué es lo que puede hacer la policía y lo que no puede hacer la policía. Y ahí empezamos a tener muchas más herramientas que nos hizo no solamente defender nuestro trabajo en el espacio público, tener herramientas y estrategias de cuidado con las compañeras, o sea, alertarnos cuando la policía esté por la zona, ser solidaria con la otra compañera cuando la detienen de manera arbitraria, poder avisarle al sindicato para que el sindicato pueda intervenir, hablar con los defensores, ir a la comisaría a preguntar por el paradero de la compañera detenida. Y hasta ese momento eso no estaba presente en nuestras vidas. Me imagino que el sentirse perseguido todo el tiempo debe ser algo espantoso. Y más cuando, como vos misma estás marcando, la idea es tener un trabajo. Nosotros trabajamos de esto y no le hacemos mal a nadie. En definitiva, buscamos tener nuestra propia casa, nuestro propio salario, que nos traten bien, que nosotros tratamos bien. No estamos hablando de esto. ¿Cómo es desde tu persona, de tu historia, haber sentido tanto tiempo, y no sé si hoy lo seguís sintiendo, esa persecución,
esa señalización sobre tu persona? Que al principio nos daba como mucha impotencia porque no teníamos ningún canal institucional para poder ir a contar, la policía nos está haciendo esto, porque la policía es parte del Estado, ¿no? Entonces veíamos que también si la policía era la que nos perseguía, el Estado avalaba que la policía genere y despliegue todo su accionar policial sobre la vida cotidiana de las personas que ejercemos el trabajo sexual. Y después también entendimos la importancia de estar organizadas, que hacia nosotras nos cambió, si nos hizo primero abandonar ese individualismo, esa idea... Le pasa al otro, no me pasa a mí. Sí, o hoy zafé y veo que a mi otra compañera la subió el patrullero y es como, llego a mi casa y como que no pasó nada. Y hoy por hoy está los grupos de WhatsApp donde las compañeras alertan y avisan si hay alguna compañera que está detenida, tratan de filmar también para ver cuál es el número del patrullero, qué comisaría, dónde, así podemos tener más datos para dar con el paradero y poder intervenir con el grupo de asesores de la organización. ¿Qué les gustaría que pase en el Congreso de la Nación con ustedes? Que se escuchen nuestras voces. Me parece que el Congreso tiene una gran deuda con algunos sectores, uno de ellos somos el colectivo de trabajadoras sexuales. Me parece que lo más importante es que escuchen qué es lo que nosotras tenemos para decir, que podamos contar todas las situaciones difíciles que tenemos que atravesar por ejercer un trabajo que no está reconocido en la Argentina y también de qué manera nosotras desde la organización creemos que nuestras vidas se pueden transformar con políticas públicas y con una intervención del Estado de manera garantista, ¿no? ¿Tienen comunicación con otras comunidades, con otros grupos en Latinoamérica? ¿Se comunican con otros países, además de Argentina? Sí, ¿Están en línea, están en red? Sí, estamos en red. Y aparte hemos conocido otras experiencias de organizaciones de trabajadoras y trabajadores sexuales a nivel regional. Han venido también a la Argentina a conocer la experiencia sindical de AMAR, que pertenece a una central de trabajadores y trabajadoras como lo es la CTA. Y a nivel regional el único país que tiene por ahí una medida reglamentarista en cuanto al trabajo sexual es Uruguay. Pero a la vez también conocemos a colectivos de trabajadoras sexuales que están intentando poder modificar esa legislación que generan muchas obligaciones hacia las trabajadoras sexuales. Las últimas dos preguntas. Te pregunté por el Congreso. ¿Qué te gustaría que la sociedad argentina cambie? Y que no juzgue, sino que pueda escuchar y pueda conocer primero, de primera mano, desde la voces de las protagonistas, cuáles son nuestras decisiones, cuáles son nuestros deseos y cuál es nuestra realidad. Lo primero que se le hace a las personas que ejercemos el trabajo sexual es que se juzga y se impone primero desde una cruzada moral como la opinión personal de esa persona. Pero nadie nos viene a preguntar a nosotras de qué manera vemos a nuestro trabajo y cuáles son nuestras necesidades más urgentes. Pablo. ¿Qué se aduce, Georgina, desde el Estado cuando el diálogo se interrumpe o no hay un diálogo fructífero, continuo, de ida y vuelta? ¿Qué es lo que escuchás por parte del Estado? Primero, mucho desconocimiento, muchísimo desconocimiento de nuestra actividad. También mucho temor por algunos funcionarios y funcionarias cuando le vamos a hablar del tema, como medio que le esquivan y algunos nos dicen de manera así en confianza que es un tema que todavía la sociedad no está preparada. Y me parece que ahí esa tibieza que algunos funcionarios y funcionarias tienen también tiene que ver con lo complejo que es el trabajo sexual, con la sexualidad también, con los prejuicios sociales y una doble moral en muchos casos. Y una doble moral, totalmente. ¿Tenés hijos? Tengo uno solo. ¿Y cómo es esa ida y vuelta? ¿Qué edad tiene tu hijo? Va a cumplir 15 años. Tan adolescente. Sí. Tan adolescente. ¿Y cómo ha sido llevar este vínculo, esta relación, este trabajo en cuanto a lo que vos vas comunicando y conversando con él en este tiempo? Bueno, para mí la maternidad ha sido muy difícil. Muy difícil porque yo soy mamá soltera, tengo un hijo que ya está entrando a la adolescencia, va a la escuela secundaria, viví mi maternidad con mi trabajo casi de manera paralela, porque hace 16 años que soy trabajadora sexual y mi hijo va a cumplir 15 años. Lo viví con mucha culpa, sentía
mucha vergüenza de ser una mamá prostituta. Y tenía eso, como mucho temor de que mi hijo cuando sea grande no esté ni a favor de mi trabajo y que también sea parte de ese cuestionamiento constante de por qué, no sé, su abuela fue empleada de casas particulares y fue a limpiar y su mamá, nada, fue a pararse en una esquina. Pero tuve las herramientas que me dio el sindicato y también conocí otras maneras de maternar que tienen mis compañeras, claro, que me ayudó un poco primero a quitarme esa vergüenza, esa culpa, y a poder sentarme con mi hijo y decirle yo misma por qué había ejercido este trabajo y contarle también por qué hacia el mundo de afuera se va a encontrar con personas que le van a cuestionar el trabajo de su mamá, lo van a señalar y que él, lejos de sentirse, digamos, de tener que agachar la cabeza, que pueda contestarle con las herramientas que tenga y si él desea también contestarle, ¿no? Claro. Pero sí decirle que en la escuela, en el barrio, y sí, le van a decir, tu mamá es una puta, y también se va a utilizar la categoría de hijo de puta como un insulto. Pero bueno, por suerte, he tenido la suerte de que tengo un hijo muy amoroso, que defiende mi trabajo y que aparte estará muy orgulloso de vos. Y lo habla con mucha naturalidad. Y tener una mamá que se pare frente a su hijo y transmitirle lo que uno es y lo que uno hace, como lo planteamos desde el comienzo de la charla, tener una vida, un salario digno, un buen trabajo, no sufrir violencia, no sufrir agresiones, y tener los derechos como cualquier trabajo, me parece que eso es lo que creo yo a tu hijo le queda como ejemplo, va a ser un gran ejemplo, seguramente serás un gran ejemplo en la vida de tu hijo. Para mí es un placer tenerte en el estudio de Mamás Felices. Esta comunidad también abraza, ¿no es cierto, Pablito? Así Todas es. estas historias a mí me encanta tenerlos porque también tiene que ver, también tiene que ver con las mamás, con las mujeres, con el derecho al trabajo. Con aniquilar prejuicios. Totalmente. Así que sentite parte de Mamás Felices, bueno, a vos, gracias. a todo tu grupo y a todo el sindicato. Están las puertas abiertas, sé que están peleando muy fuerte en el Congreso, ojalá sean escuchadas. Acá tenés un lugar para lo que requieran, desde Argentina para toda Latinoamérica. Lo que pasa es que nuestros legisladores están ocupados de cosas muy importantes. Sí, sí, bueno, pero cuando a veces planteamos y son temas largos para debatir, que siempre debato mucho con Pablo. Son tan importantes. Pero bueno, a veces son temas que uno pasa como de largo, ¿no? Y de verdad que es lo que decíamos al comienzo. Uno tiene que decir un poco también lo que hace, ¿no? Porque con decirlo ser congruente, y claro. Sí, porque, a ver, acá estamos peleando por derecho de trabajo, ¿no? Por una Exacto. igualdad, Sí, claro. que no debería, porque es trabajo al fin, ¿no? Entonces, cuando sepamos y razonemos eso, por ahí tenemos una mejor sociedad y un mejor Estado y mejores dirigentes, ¿no? Que en definitiva también se ocupen de eso. Gracias, Georgina. No, gracias a ustedes. Por este ratito, un éxito tu libro, ¿eh? Así que a romperla con tu libro. Muchas gracias. Ojalá lo puedas presentar. ¿En librerías ¿En o también librerías dónde? digital, Georgina? Digital. Está digital y está disponible en todas las cadenas de la librería Cúspide. Muy Ok. bien. Se ¿Y cómo llama, te- decilo vos Sí. que lo dije yo al comienzo. Puta feminista, Puta feminista. historias de una trabajadora sexual. ¿Y cómo te seguimos en redes? Geor Orellano y después la de la organización que es putas.feministas. Gracias, Ok. mi amor. Un Hasta beso luego. grande. Gracias, Georgina Orellano. Una gran historia de vida que pasó acá en Mamás Felices. Gracias a Estudio Fente. Claro que sí. Si querés que tu pyme sea una empresa eficiente, organizada y competitiva, en Estudio Fente vas a encontrar la solución a tus problemas de gestión de negocios. Estudio Fente. info@estudiofente.com, www.estudiofente.com, teléfono 54 911 6271 3627 de Argentina. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Recorriendo Latinoamérica en imágenes, no se vayan. Y seguimos en Mamás Felices y es un placer. A ver, si uno habla de literatura, Pablo, habla de periodismo, ¿eh? ¿Quién no ha estudiado en su carrera de periodismo, no ha pasado por un libro de Gabriel García Márquez? Yo recuerdo, de hecho lo quería traer y me lo olvidé en mi casa, un libro que me acompañó muchísimo en mis comienzos, que fue Notas de Prensa de Gabriel García Márquez. Y la verdad
que es un honor, es un placer, es de esas personalidades que me hubiera encantado, aunque sea, poder conocerlo a distancia, además de su literatura y su escritura, porque era un hombre maravilloso, en todo lo que tiene que ver con la literatura y el periodismo. Estamos en línea con Jaime Abello, es director general de la Fundación justamente de Gabriel García Márquez de Gabo. Así que le damos la bienvenida desde Colombia. Hola Jaime, bienvenido a Mamá Felices, ¿cómo estás? Bien, yo encantado. Bueno, ahora estoy en Colombia, hace poco estuve en Buenos Aires Sí. y bueno, y me siento siempre muy conectado con tu país. Así La que verdad estoy que acá encantado. Gabriel García Márquez es un referente para muchos estudiantes, para toda lo que es la gama universitaria. Como te explicaba yo me recibí de periodista hace 20 años, un poco más, y ya los libros de Gabriel García Márquez rondaban las facultades y las universidades de periodismo. Y vos al frente de esta fundación que es tan linda la historia. Hoy leía a la mañana parte de tu vida y de cómo llegas a ser director de esta fundación, elegido ni más ni menos que por el propio Gabriel García Márquez. Así es, bueno, tuve el privilegio de que me buscó. Yo lo había conocido en 1983, un año después del Nobel. Estuvo de regreso en Colombia y le tocó ir a Barranquilla. Y yo en ese momento me designaron para participar en una reunión en la que él estaba. Y yo más o menos lo que pasó allí es que en vez de ser muy amable, fui un poquito desafiante con él. Pero eso, en vez de que lo molestara, le llamó la atención. Esa misma noche nos reunimos porque al cabo del encuentro me dijo, vete a la casa de la Tita Cepeda, que era donde estaba alojado, y allá charlamos. Entonces me invitó a un whisky, empezamos a charlar, quedamos conectados. Y 10 años después... 10 años después. Bueno, 10 años después. 10 años después me buscó. Yo era gerente y director del canal de televisión pública regional Telecaribe en Barranquilla, que es mi ciudad natal. Y allí García Márquez me llama un día y me dice que quiere que si lo invito a cenar la noche del 28 de diciembre, porque él iba a estar en Barranquilla, que es el Día de los Inocentes. Sí. Yo obviamente le dije que sí, nos reunimos con él, con su esposa, y me echó un cuento muy entusiasmado de sus épocas de periodista y me hablaba del periodismo, cosa que yo apreciaba mucho porque la conversación con él siempre era fascinante, pero francamente solo en la madrugada, cuando ya estábamos en su hotel y seguíamos tomándonos un whisky y charlando, me atreví a preguntarle, ¿y para qué me echas todos estos cuentos de periodismo? Claro. Porque él me hablaba también de unos talleres que quería hacer con periodistas. Y yo le digo, ¿y por qué me dices todo esto? Y dice, porque quiero que me ayudes a pensar en esto. Y luego el año 94 nos dedicamos a planificar. Eso fue increíble para... Aquí hay un punto que quiero resaltar, que es que a Gabo se le identifica con la noción de realismo mágico. Y todo el mundo le jala el concepto de mágico, pero se olvidan que antes viene el realismo. Y dentro de ese realismo que lo caracterizaba, que no es solo basarse en la realidad para extraer de allí, digamos, los elementos de su ficción, a través de esa capacidad no solo de transformarla con la imaginación y con su lenguaje poderoso, sino también una dimensión humana es la del pragmatismo. Gabo era un hombre pragmático y disciplinado. Entonces, eso lo comento porque le dedicamos meses enteros a reuniones de planificación y produjimos un plan, un estudio muy detallado con base en el cual constituimos la fundación. Claro. Yo entré a ser cofundador y me sorprendió pidiéndome que asumiera la dirección. Para mí fue un tránsito interesante salir de la televisión pública y entrar a la dirección. Y bueno, aquí estamos, han pasado 27 años y seguimos aquí al frente de la fundación. Gabriel García Márquez, obviamente, es uno de los referentes de la literatura de todos los tiempos. Si uno recuerda todos los libros que ha escrito, bueno, 100 años de soledad, de Amor y otros demonios. Bueno, he leído muchos de sus obras, pero también
con mucha fuerza desde su historia, desde su literatura, le dio un protagonismo al periodismo y al periodismo joven, esto de lo que vos estás contando. Fue un visionario en ir pensando cómo construir ese periodismo que venía para adelante, ¿no? ¿Alguna vez te pusiste a pensar un García Márquez en estos tiempos, con la tecnología, con lo digital, con la inmediatez que hay ahora, cómo se movería un García Márquez? Bueno, yo creo que Gabo, por cierto, alcancé a verlo usar el Internet. Okay. Él era aficionado a la innovación tecnológica y fue uno de los primeros novelistas que usó el computador, que entre otras cosas le atribuyó la capacidad de doblar o de reducir a la mitad el tiempo en que podía escribir las novelas. Claro. Y él usó la tecnología pero eso sí, señalaba su preocupación ante, digamos, el ruido digital y ante las mentiras, ante lo que hoy llamaríamos o solemos llamar las noticias falsas o fake news, etc. Eso alcanzó a señalarlo como un problema que veía venir. Pero lo que tú dices del periodismo es fundamental. Yo aquí tengo una cita que es muy diciente, de una entrevista que dio en el año 91 donde conecta no solo la pasión declarada que tuvo por el periodismo, sino la importancia que el periodismo tuvo para su narrativa de ficción. Dijo lo siguiente esa vez, comillas, dice: soy un periodista fundamentalmente. Claro. Toda la vida he sido un periodista. Mis libros son libros de periodista, aunque se vea poco, pero esos libros tienen una cantidad de investigación y de comprobación de datos y de rigor histórico, de fidelidad a los hechos, que en el fondo son grandes reportajes novelados o fantásticos, pero el método de investigación y de manejo de la información y los hechos es de periodista. Claro. Ahí está dicho todo. Él ejerció el periodismo en paralelo a su carrera de escritor. Comenzó en 1948, su último trabajo es 51 años después, 1999, que por cierto fue sobre Shakira. Y recuerdo. Gabo fue una persona que, si uno coge el conjunto de su obra periodística, es decir, de sus libros periodísticos más las recopilaciones de sus artículos, en tamaño de ese número de libros es equivalente al de su obra de ficción. Claro. Porque ese fue para él siempre fundamental el periodismo, ya está claro. Sí, sí, ahí en ese libro que yo cité, Notas de Prensa, que la verdad que lo tengo en mi casa y cada tanto lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer, y han pasado muchos años, pero a mí me lo dieron en la facultad como parte de bibliografía obligada para leer y para ir formando esta idea de ser un periodista, y de los valores y de los objetivos y de la prensa escrita, a la diferencia de la prensa radial o televisiva. Y entonces en un García Márquez que en esas notas de prensa, así se llama el libro, cualquiera lo puede ubicar, relata en es una nota, ¿no? Cada artículo es una nota, y muchas, cuando habla de Hemingway, por ejemplo, en esos artículos, o cuando habla de la guerra de Malvinas, que cuenta la historia de un soldado que llama a su mamá y que estaba con una se había mutilado una pierna, creo, un brazo, una pierna, y le dice a su mamá si lo recibía igual, y la madre le dice: mira, es un amigo, no soy yo, y la madre le dice: no, prefiero que no lo traigas a casa, y después él se termina quitando la vida porque quien estaba mutilado de la guerra era él mismo. Digo, estas historias son impresionantes en la escritura de García Márquez, ¿no? Así es, y yo creo que eso es lo que él quiso transmitir a los jóvenes y en general a los periodistas del continente cuando tomó la iniciativa de crear la fundación. Yo estoy muy orgulloso porque hemos respondido a ese deseo y a esa voluntad y a ese camino que él nos trazó, y ofrecemos no solo talleres, por ejemplo, acabamos de hacer en Buenos Aires, en el contexto de la Feria del Libro, un taller de periodismo cultural. Tenemos nuestro premio de periodismo, el premio Gabo, que está en este momento con su convocatoria abierta hasta el 15 de junio, y en el cual están invitados a participar todas las personas que hacen periodismo de toda clase de contextos,
y que pueden concursar en distintas categorías, en audio, en texto, en fotografía, en cobertura, en imagen, etcétera. Y además hacemos un gran festival que este año será del 21 al 23 de octubre y que es un festival para resaltar los ideales y la pasión por el oficio periodístico que mantienen su vigencia a pesar de las adversidades que están atravesando. Todos sabemos que el periodismo en este momento tiene problemas de viabilidad económica. En muchos países ha habido recortes de libertad de prensa y problemas de seguridad de los periodistas. Y hay otro tema central que es el tema de la capacidad de influencia y de hacerse sentir en medio de esta oferta interminable de contenidos y que también le llega a la gente, y es lo que llaman la economía de la atención, la competencia por la atención. Y la credibilidad, ¿no? Se ha perdido un Así poco es. la credibilidad en Claro, el periodismo. Claro, porque ha habido políticos en distintas partes del mundo, desgraciadamente en los Estados Unidos, Donald Trump se encargó de ponerlo de moda, dentro de la idea de instalar narrativas políticas, tratan de acallar o de desvirtuar o de descalificar el periodismo, convirtiéndolo en oposición política, porque el periodismo pone las cosas en claro, porque el periodismo verifica y porque el periodismo le dice esto no es cierto. Entonces lo descalifica. ¿Qué opinión tenés, ya que estamos hablando de periodismo, y imagino que debe pasar en varios países, acá en Argentina pasa mucho, nosotros tenemos la famosa grieta, ¿no? En el periodismo, si estás de un lado o estás del otro, si estás con el gobierno de turno y haces el periodismo basado en el gobierno de turno, y si estás en la oposición vas a ir en contra y vas a hablar. Bueno, ¿qué opinión te refiere a vos, Jaime, esta situación? Mi opinión es que lo que debería hacer el periodista es mirar en el hueco de la grieta y no estar del lado ni del gobierno ni de la oposición, sino del lado de los hechos. Lo primero del periodismo es la verificación, la investigación y la verificación. Ahora, que a partir de allí se puedan hacer análisis e interpretaciones lo más equilibrada, cuidadosa posible, ok. Pero lo importante es trabajar sobre los hechos. Y yo creo que eso resolvería muchos de los problemas que hay en este momento en cuanto a la polarización. Pero vos no crees ¿No crees que la cuestión política muchas veces se ha adueñado de cierto periodismo, principalmente en lo que tiene que ver con el mundo corporativo, porque muchas empresas están manejadas también por un lineamiento político? Entonces, pedirle a ese periodista que sea independiente cuando trabaja dentro de un medio corporativo que tiene una línea es como imposible. Pues mira, es cierto, siempre el periodismo tuvo esa posibilidad. Hubo un periodismo auténticamente independiente y hubo también un periodismo proselitista o un periodismo al servicio de intereses. Ahora, lo importante es que el público, en su desarrollo, su capacidad crítica, pues escoja a quién seguir. Nosotros hemos promovido siempre, respetando la libertad de expresión, porque la libertad de expresión permite esos posicionamientos. Respetando eso, creemos que el periodismo que vale la pena es no solo el periodismo mejor contado y el periodismo que tiene un ideal de servicio público, sino que está basado en hechos investigados que se verifican. Claro. Es decir, entonces, en la medida en que ese sea el camino, por supuesto que puede haber matices de posicionamiento, pero no cabe ninguna duda que es una tristeza que el periodismo se partidice porque pierde fuerza, se convierte en parte de un coro y pierde la identidad que le da su capacidad de orientar a distintos segmentos de la sociedad. Entonces nosotros claramente estamos del lado del periodismo que trata de mantener la independencia y ojalá la imparcialidad política. Si te llevo más a lo humano, ¿cómo me lo podés definir a Gabriel García Márquez? ¿Cómo era Gabriel García Márquez en la intimidad? Bueno, era un hombre sabroso, muy simpático, siempre con grandes toques de humor, una agudeza y con una capacidad de clarividencia impresionante, porque él se adelantaba a todo, él miraba más allá, tú le echabas un cuento y ya él tenía en su mente todas las conexiones.
y hay que decir, lo mencioné antes, pero creo que no está mal enfatizarlo, que combinaba esa capacidad de vivir la vida, ese saber vivir la vida, con un gran rigor y una gran claridad y un cuidado. Era un tipo extremadamente cuidadoso, trabajador, disciplinado en sus intereses y consciente de lo que significaba la fama en cuanto a riesgos y en cuanto a posibilidades de acción. Entonces era un hombre agudísimo y divertido. Y aparte muy innovador, porque hasta último momento lo que vos comentabas de Shakira, yo recuerdo esa fusión, ¿no? De esa foto, me acuerdo, muy emblemática, seguramente la estaremos mostrando por ahí, de Gabriel, de Gabo con Shakira, ¿no? Y con una mujer que tiene otro público, que tiene otra llegada y que de repente unirse con un hombre tan importante, un premio Nobel, literatura, periodismo, ¿no? Y él tenía esa facilidad, era fácil en ese contexto, ¿no es cierto, Jaime? Bueno, él era un hombre, por un lado, muy curioso y que desde luego valoraba mucho a los creadores, pero también le interesaban otras cosas, como por ejemplo la política. Entonces, y a su vez, los creadores y los políticos lo buscaban. Mira. Y digamos, él allí creo que siempre supo mantener su integridad, su equilibrio, pero fue un hombre que estuvo en toda clase de escenarios y que además no olvidemos, no solo fue un gran escritor de un éxito increíble, bueno, premio Nobel, etcétera, Sí. Un periodista consagrado toda la vida a mantener, en una época trabajó en periodismo y en otras épocas lo hizo desde una posición más independiente o de promotor de proyectos periodísticos, pero también se dedicaba al cine y también tuvo escuela de cine y estaba cerca del cine. Entonces, su vida, había toda clase de cosas interesantes y de gente interesante que lo buscaba, pero eso nunca lo hizo desconectarse de su origen y de su realidad y de su identidad. Claro. Y creo que en eso era clave el papel de su esposa, Mercedes, Claro, que sin como duda. él era costeña, y yo también soy costeño, los costeños somos del Caribe colombiano. Gabo era de Aracataca, Mercedes de Magangué, y tenían su casa en Cartagena, pero la residencia principal en México, y siempre mantuvieron esa conexión con el territorio. Claro, es tan importante. Pablo, ¿querés preguntar? Jaime, Pablo Bricker, de este lado, un gusto. Recientemente estuvo en Buenos Aires y quería preguntarle qué le deja, qué le brinda a Buenos Aires cada vez que viene, que son varias, usted lo dijo, las veces que ha visitado esta ciudad, y cómo nos vio. Bueno, estuve en Buenos Aires participando en la Feria del Libro. Por un lado tuvimos un taller, por el otro un panel justamente sobre los 40 años del Nobel de Gabriel García Márquez, con Gloria Rodríguez, la editora de Suramericana, y Ezequiel Martínez. Tuvimos la oportunidad de recordar lo que para García Márquez significó estar en 1967, después de haber publicado 100 años de soledad con ese éxito y haber recibido la gloria como Tomás Eloy Martínez la describió en su momento, le descendió a Gabo en Buenos Aires, y quedó conectado siempre emocionalmente con la ciudad, aunque nunca regresó. Yo le heredé un poco a Gabo esa conexión, ese afecto. He ido muchas veces a Buenos Aires, hemos hecho muchos talleres, tenemos una alianza con la Fundación Proa, tenemos muchos periodistas amigos de medios tradicionales y medios nuevos, y bueno, he visto las distintas épocas, los distintos momentos de la ciudad. Esta vez me sentí contento de sentirla vibrante, sentí la ciudad vital. Era un otoño soleado el que me tocó en los días, una feria del libro repleta, impresionante. Sí. Claro, y buenos restaurantes, y yo vi a la gente alegre, y pasé muy bien. Estuve en el Festival Anfibia, un sábado en la tarde, en fin. Entonces, me alegra sentir que la ciudad tiene el espíritu que siempre me gustó, y que tiene que ver posiblemente con
ese afán de vivir pospandémico que Claro, tenemos todos. total, sí, sí, total. Y lo último que te pregunto, bueno, está transitando Colombia las elecciones a presidente que ya fueron en el día de ayer y a ver, si tendrías que definir a tu país, ¿con qué palabra podrías definir? El otro día casualmente lo pusimos también en una entrevista a Ernesto Samper. Así es. Y hablaba de la escasez de los líderes, de la falta, pero no solo en Colombia, en toda Latinoamérica, ¿no? Esta falta de liderazgo. ¿Cómo podrías hoy definir a tu Colombia a nivel, si querés, social o político, cultural? ¿Con qué palabra te viene a la cabeza para definir este tiempo de tu país? Colombia, para mí viene una palabra que es una deuda consigo mismo, como en el sentido de Colombia es un país que está reclamándose más igualdad. Colombia es un país de gran dinamismo, de gran diversidad de ciudades, movimiento económico importante, Sí. obviamente con esa parte, digamos, de un dinamismo legal y otro también sabemos muy bien que va por otro lado, pero con problemas que tienen que ver porque que siempre ha sido un país un poco políticamente cerrado, conservador, y justamente las tensiones que están en juego esta elección es si avanzamos más o no, o cómo se entiende qué es el cambio y hacia dónde le apuesta la gente en el sentido del cambio que se está buscando. Claro. Y yo creo bueno, que estamos a puertas, digamos, de una ruptura o un cambio frente al pasado y vamos a ver de todas maneras el resultado definitivo para ver cuál es el sentido de la escogencia de la mayoría de los colombianos. La verdad, un placer tenerte del otro lado, Jaime. Gracias por este ratito para Mamá Felice, para toda Latinoamérica. Te esperamos por Buenos Aires cuando quieras. Y la verdad que tenemos una gran admiración por el trabajo que vos haces y que es nuestro referente, Gabriel García Márquez, en todo el mundo. Pues muchas gracias, aquí estamos también. Igual digo, los espero en Cartagena de Indias. Ay, no conozco, me Bueno, encanta. Dicen hermoso, que es precioso. hermosa ciudad. No conozco, pero dicen que es Quiera precioso. que venga personalmente, o si no, entren a nuestra página web Ahí fundaciongabo.org está. y por favor participen en todo lo que hacemos y en las historias que contamos allí sobre Gabriel García Márquez. Me encantó. Ay, ojalá algún día se pueda dar. Me encantaría conocer Cartagena. Hermosa Es ciudad. asignatura pendiente, así que ojalá pueda estar por allá y saludarte personalmente. Un beso grande y muchas gracias por este rato. Un beso gigante. Jaime Abelo, director general de la Fundación de Gabo, nuestro querido Gabriel García Márquez. La verdad que un hombre tan en su literatura, en su periodismo, tan amoroso, con tanta, viste, esos hombres visionarios, ¿no? Comprometido. Sí, y aparte que ven la realidad a muchos años a distancia, y eso es muy bueno y es muy rico también para las nuevas generaciones. Así que un honor estar con Jaime Abello, el hombre elegido directamente por García Márquez para manejar su propia fundación. ¿Nos vamos a la pausa? Como siempre, recorriendo nuestra bella Latinoamérica. Ya estamos Ya con venimos. más.